El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia nos invita a meditar hoy en la persona de San Marcos, que básicamente está en el contexto de la persona de Pedro, ya que San Marcos, aunque en una primera instancia fue discípulo de San Pablo y bebió y se formó a los pies de San Pablo, llegó después a convertirse en un compañero inseparable de San Pedro en su misión por Alejandría, en su misión en Roma. Y precisamente bebió de la fuente de Pedro, por eso se le llama al Evangelio de San Marcos el Evangelio de San Pedro. Así como se llama precisamente al Evangelio de San Lucas, se le llama el Evangelio de San Pablo, prácticamente. Otros, el Evangelio de María, llaman el Evangelio de Lucas, porque Lucas estuvo muy cerca de la Santísima Virgen María y bebió prácticamente de su fuente, estuvo muy cerca de ella. De hecho, el primer cuadro que alguien pintó, Lucas era médico y era pintor también. Tenía muchas virtudes. Y hay un lugar en Italia, cuando ustedes vean el mapa de Italia, hay una especie de botica, la bota, es una bota, ¿no? En la punta de la bota hay un lugar que se llama Luca. Y ahí hay un templo dedicado a San Lucas. Y ahí está el primer cuadro que se hizo sobre la tierra de la Santísima Virgen María. Y es atribuido precisamente a él, a San Lucas. De la misma manera, Marcos bebió del corazón de Pedro y de los sentimientos de Pedro. La primera lectura nos pone en este contexto de escuchar hablar a nuestro primer Papa y de escucharlo hablar, ya no el Pedro medroso, ya no el Pedro angustiado, sino el Pedro convencido, que ha aprendido de la experiencia, que ha aprendido por sus propios errores, que ha aprendido por su propia realidad. Queridos hermanos, que en su trato mutuo la humildad esté siempre. ¿Y por qué hace referencia el apóstol Pedro precisamente a esto? Porque uno de los tesoros de la vida de la Iglesia es la unidad, la comunión, es el sentido de la convivencia. Uno de los milagros que realiza la proclamación del Evangelio es un corazón nuevo, un espíritu nuevo para una realidad nueva, una familia nueva, un hombre nuevo, con nuevos sentimientos. Cuando yo estoy caminando seriamente ante el Señor, mi corazón tiene que ir cambiando. Eso es un signo de conversión. Si yo digo que estoy caminando frente al Señor, pero estoy
estoy conservando o teniendo en mi corazón sentimientos malos, pues eso ya es un termómetro para que usted se dé cuenta que, pues como que le falta mucha conversión. O sea, le falta mucha humildad, le falta mucho desarraigo de su yo. Porque en la proporción en que usted sepa convivir, sepa amar a los demás, sepa aceptar, eso revela su capacidad de cambio, su cambio. Por eso el apóstol Pedro dice, en su trato mutuo, la humildad esté siempre presente. Precisamente porque la humildad es el termómetro. Casi podríamos decir que la humildad es el profundo regidor de nuestras acciones. Una persona que se rija por la humildad es una persona que obviamente pone por delante, pone la admiración al otro, la veneración al otro. Porque la veneración, como ese acto, no es solamente con los santos. De hecho, el apóstol Pablo llama santos a todos los bautizados, los llama los santos de Dios. Y por eso nosotros nos llamamos santos, porque el santo de Dios es el bautizado, el bendito de Dios, ¿no? Aunque la gente todavía se asusta cuando uno le dice santo. Lo miran raro a uno, ¿no? No entienden, ¿no? Yo voy a tener que comenzar a decirle diablo, ¿cierto? Alguna cosa así. Entonces ahí sí dicen, ay, pero no me trate mal, padre. Si le hubiera dicho santo, no le hubiera gustado. Pero la verdad de la fe es que el santo es el bendito, el que camina en pos de Dios. El bienaventurado. Y esto no es un cuento, o sea, no estoy llamado. La gente a veces comienza con el cuento de pero es que yo apenas estoy en camino de conversión, pero es que yo sigo siendo persona, pero es que yo soy humano, pero es que yo... pero es que usted está llamado a creer en lo que está viviendo, o sea, usted está llamado a matar su yo, usted está llamado a verdaderamente glorificar a Dios desapareciendo usted. Y en este sentido la humildad me lleva a todos los buenos sentimientos en relación con el respeto, la admiración, la delicadeza, el cariño, la bondad, la cortesía, la misericordia. Y todas esas virtudes son absolutamente necesarias en las relaciones que tenemos. Y desaparecer de nosotros todo sentimiento de hacerle daño a alguien. O sea, no está bien eso, ¿no? Que yo esté, por ejemplo, en la iglesia o que esté y que yo tenga un sentimiento malo en mi corazón con alguien. Eso no está bien, ¿no? Un sentimiento malo, ¿qué es un sentimiento? Un sentimiento que se ha crecido en el corazón, fruto de la soberbia de la carne, dice el apóstol San Juan, la soberbia de la carne, que precisamente es la que pone los peores sentimientos en un corazón malo. Por eso el apóstol Pedro, de una manera muy especial, reviste la humildad, que es lo opuesto a... ¿Qué es la humildad? ¿Lo opuesto a qué? ¿A qué? A la soberbia. ¿Usted es humilde? Pregúntale al de al lado. Pregúntele, ¿usted es soberbia? ¿Usted es soberbio? Pregúntele. Bueno, la soberbia de la carne, que es el predominio precisamente de las pasiones, el predominio del yo, el predominio del orgullo, el predominio de las pasiones oscuras. Léanse a San Juan en esa clave, lean mucho a San Juan, sobre todo las cartas de San Juan. Léanlo y verán que San Juan es un claro
maestro acerca precisamente de esos enemigos de nuestra alma y de nuestra santidad y de nuestra transformación, que son todas esas, las pasiones, él le llama la conscupiscencia. Y toda esa vida conscupiscente que está centrada en la carne, en la complacencia de la carne, en darle gusto al mundo, al demonio y a la carne y a todo lo demás. Y son esos desórdenes. Y el reinado o el imperio de esas pasiones hace que muchas veces nosotros cometamos los peores errores. Entonces, a veces nos vamos volviendo gente carnal, demasiado carnal. Todo lo convertimos en carnalidad, todo lo vamos convirtiendo en carnalidad. Y cuando se convierten en carnalidad, usted no puede tener una sana relación con una persona porque ya lo convierte en carnalidad. Entonces, no puede llamar hermano a alguien, no puede llamar hermana a alguien porque ya todo lo convierte en carnalidad. Es decir, objetivo de qué? De sus desórdenes humanos. Entonces, a esta persona le voy a orientar mi orgullo, mi soberbia, mi vanidad, mi lujuria, todo tipo de enfermedades, mis egoísmos, eso es la soberbia y el imperio de la carne. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que vivamos bajo ese flagelo y bajo esa mentira, usándonos, manipulándonos. Y da pesar porque parece que estuvieran construidas. La vida matrimonial, por ejemplo, por lo general está construida sobre el imperio de la carne. Las relaciones fraternas, el imperio de la carne. ¿Y cuál es el imperio de la carne? Que es que me tienen que atender, es que me tienen que querer, es que me tienen que consentir, es que me tienen que... Oh, pero Dios mío. No estamos al servicio de la carne, estamos al servicio del Espíritu. Por eso Jesús dice que son dos enemigos antagónicos entre sí. Y que, pues, no pueden vivir divididos, no pueden vivir así, no podemos vivir así. Tenemos que, usted no puede servirle a dos señores, usted no puede decir que le sirve a Dios, pero vive gobernado por sus pasiones. Así no se puede. Usted tiene que hacer un alto y ahí es donde comienza la seriedad de una conversión. Cuando usted comience a someter todos esos desórdenes suyos al imperio de la acción del Espíritu de Dios. Que reine Dios en mí, que reine su acción, que reine su misericordia, que reine su Espíritu. Y yo servirle al Espíritu, no a la carne. ¿A quién le sirves tú? Por eso el apóstol Pedro quiere poner en claro, este es un aspecto solo, que es un termómetro. Si mis relaciones interpersonales están llenas de soberbia, están llenas de carnalidad, de mundanidad. Y eso daña todo, todo. Porque de ahí viene todo el uso, el querer usar a la otra persona. ¿Para qué? Usarla para mi beneficio. Porque no podemos convivir sin necesidad de estar manipulando, usando, poniendo en un rango de intereses personales a nadie. Nada. Alegrarnos por la vida de la existencia de esa persona, bendecirla, respetarla, amarla, pero sin dañarla, sin herirla, sin manipularla, sin usarla, sin quererla, incluso para mí o como fruto de mi... Ahí se daña. Fruto del pecado vino absolutamente todo ese poco de desórdenes. Que no es amor, eso no es amor, son desórdenes. Entonces, que en su trato mutuo haya la humildad. La humildad, ¿qué presenta? Es la acción del Espíritu. Pero acuérdense lo que dice Jesús, a Nicodemo se lo dice, lo que viene de la carne es, y lo que nace del Espíritu es, el hombre carnal no entiende las cosas, no las puede entender. Y eso es claro. Léanse, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1 y siguiente. Puesto en parangón con Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos, eso está más o menos en el versículo 14, 15 más o menos.
los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu, ¿cuáles son? Paz, alegría, humildad, misericordia, paciencia. Los frutos de la carne, ¿cuáles son? Discordias, contiendas, envidias, celos. Muy bien. Pues Dios es enemigo de los soberbios, es decir, ¿de quiénes? De los que son guiados por la carne. No puede llamarse, soy hijo de Dios. Claro que lo soy. Pero en el momento en que le rindo culto al imperio de las bajas pasiones, me estoy declarando hijo del soberbio. ¿Quién es el soberbio por excelencia? ¿Cómo se llama? Okay. En cambio, a los humildes Dios les concede su gracia. ¿Cómo es? El que es humilde tiene la gracia de Dios, la asistencia de Dios, la vida de Dios. Humíllense pues ante la mano poderosa de Dios, para que Él los levante y encumbre en el momento oportuno. Dejen en sus manos todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Mire qué ternura la del apóstol Pedro. Dejen en sus manos todas sus preocupaciones. Eso sí, estén alertas. Y no se dejen sorprender porque el enemigo, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Dígale al de al lado, cuídese porque se lo quieren devorar, dígale. El diablo. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos sufrimientos que ustedes. Es decir, mire, esta carta del apóstol Pedro, pocas veces leemos a Pedrito, pero es importante tenerlo en cuenta porque es nuestro papa, nuestro primer papa, y refleja ese crecimiento de él en la fe. Dios, que es la fuente de todos los bienes, nos ha llamado a participar de su gloria eterna en unión con Cristo. Y después de estos sufrimientos tan breves, los restaurará a ustedes, los afianzará, los fortalecerá y los hará inconmovibles. Es la esperanza del apóstol. Suyos son la gloria y el poder para siempre. Amén. En ese sentido, miren, uno puede interpretar el alma, el corazón y los sentimientos de una persona por lo que escribe, por lo que dice. El apóstol Pablo quiere que pongamos la mente y en el corazón más allá de todos esos niveles bajos. Pónganlos en la gloria de Dios, en la alegría, en el gozo, en la esperanza. Sepan sobrellevar los sufrimientos temporales que puede durar el sufrimiento actual que tenemos. Lo más largo será que 90, 95, 100, sí mucho, 100 y pico los más. Pero de ahí no pasa. Y después la gloria eterna. Es decir, es un ratito, eso es un ratito. Pero en ese ratito te estás jugando la eternidad. Es una eternidad la que está en juego. Entonces, ¿para qué aferrarte a lo que pasa? A lo que como la hierba se seca y se muere. ¿Para qué aferrarte a lo que no sirve? ¿Por qué no disponerte a lo que nunca muere, nunca pasa? Todo lo demás, dijo el sabio, es vanidad de vanidades. Todo lo demás es nada.
¿Qué le dejan todas las rabias que ha tenido usted en su vida? Pregúntele al de al lado, ¿qué le dejaron todas las rabias que ha tenido en la vida? Entonces, ¿para qué? Perdió el tiempo ahí. ¿Cuántas veces uno cae en esa farsa, en ese enredo y se deja confundir? Y por eso hay que aprender precisamente, hay que aprender de lo que el Señor. Mire cómo el Señor, cómo el Evangelio marca y dice, vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio. A quien crea y se bautice, se salvará. Y es duro leer la segunda parte, dice, el que se resista a creer será condenado. Cuando su marido esté como un tití rojo de la piedra de la rabia, o su mujer así, que echa fuego, dígale, no se resista a creer. Crea más bien en el Señor. Es una forma de cuando nos dejamos llevar por lo que no es, para caer después en la tristeza y en la vergüenza de habernos dejado llevar por cosas que no valen la pena. Creer es un acto que se concreta en acciones concretas. O sea, el creer no es un sentimiento. La gente dice, ay, yo creo, pero es que yo también soy humano. Ajá. Y con eso arregló todo, pues. Así le dicen a uno a toda hora, el cuentico de que es que yo soy humano. Pues sí, todos somos humanos. No han descubierto nada raro. Aquí no hay ningún extraterrestre, ¿o sí? Todos somos humanos. Pero todos estamos llamados a creer en esta buena nueva. Y esta buena nueva es que Dios nos da la fortaleza. Es Dios el que nos da la gracia, es Dios el que nos capacita. Es Dios el que nos da una vida nueva, un sentimiento nuevo, un espíritu nuevo, una experiencia nueva. El que se entrega es humilde y se deja llenar por Dios y se deja guiar por Dios. Tiene acciones nuevas y puede decir con autoridad, no soy yo, o sea, no yo, Él el que obra en mí, Él el que hace en mí, Él el que me da paz, Él el que me da alegría. ¿Cómo es de lindo escuchar a personas que le han creído a Dios decir cosas tan bonitas como me decía una personita, me decía, después de que tuvo que soportar situaciones muy dolorosas en su vida, situaciones muy duras. Y esa persona me decía, con mucho cariño me decía, Padre, pero tengo la gracia del perdón. Perdoné a las personas que me hicieron, perdoné de corazón, Padre. Yo le creí a Dios y perdoné. Y estoy en paz, Padre, estoy en paz. Qué meritorio es cuando una persona le cree a Dios y hace lo que el Señor le dice. Créale a lo que Dios le invita. Créale al perdón, créale a la misericordia, créale a la justificación. Créale a esto que el Espíritu de Dios dice cuando dice Evangelio según San Mateo, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Al que te pide, dale. Al que te quite la capa, dale también la túnica. Al que te pegue en una, préstale la otra. ¿No, eso no? Ah, eso no, ¿no? Arrancamos esa página del Evangelio. Sacamos eso. Estaban locos. Parece una cosa, pero el que no responde mal por mal y le cree al bien, como lo hizo el Mahatma Gandhi. ¿Qué hizo el Mahatma Gandhi de diferente, raro? Le creyó al amor, le creyó a Jesús,
Le creyó a la filosofía, si podemos decirlo de alguna manera así, del amor. Le creyó a la mentalidad del amor. Le creyó a la mentalidad de la paz. Y dijo, yo no respondo con violencia. Y fue un abanderado de la resistencia, de una resistencia pacífica. Y parecía un loco. Y sin embargo, tras esa mentalidad de no responder mal, en esa resistencia pacífica, derrocó el imperio inglés. Derrocó el imperio inglés que estaba sometiendo a su pueblo. ¿Murió mártir? Claro que murió mártir. ¿Lo mataron? Sí, lo mataron. Pero sin lugar a dudas, el Mahatma Gandhi, ese hombre que no era católico, entre comillas, no era católico, pero que era más cristiano que cualquier cristiano, porque le creía a Cristo. De hecho, lo decía de esa manera, decía, creo en Cristo, decía, creo en Cristo. Le creo a Cristo, decía el Mahatma Gandhi. Pero decía una frase muy dura. Decía, no puedo con los cristianos. Huelen mal. Porque el apóstol Pablo decía lo contrario, ¿no? Decía, somos el buen olor de Cristo. Así es que dice, ¿no? El buen olor de Cristo. O sea, mis acciones huelen bien. O sea, esparcen el buen olor de Cristo. ¿Y el buen olor de Cristo qué es? El bien que yo hago, o sea, el bien que es fruto. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué se porta bien? ¿Por qué actúa bien? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué ha cambiado? ¿Por qué dejó de chismear? ¿Por qué? Si era tan divertido, dicen algunos. ¿Por qué dejó de criticar? ¿Por qué dejó de ser tan atrevido, tan atrevido, tan agresivo, agresivo? ¿Por qué dejó? ¿Por qué cambió? ¿Por qué se volvió? ¿Por qué lo hace? Porque yo creo. Porque yo le creo al amor de Dios. Porque yo le creo a la verdad de Dios. Que implica una forma nueva de ser, una nueva forma de actuar. Acuérdese, el apóstol Pedro nos está colocando hoy el termómetro del trato entre nosotros. En el trato entre ustedes, sean humildes. Es decir, deje actuar el Espíritu de Dios. En el trato entre ustedes, no sean soberbios. Es decir, aquellos que se dejan llevar por la carne.